Madre desesperada y su hijo entran por error en el auto de un millonario durante una tormenta. La noche caía con una furia inusitada sobre Medellín. El sonido de los truenos retumbaba entre las montañas que rodeaban la ciudad, mientras una cortina de lluvia torrencial transformaba las calles en ríos turbulentos. Las luces titilantes de los postes apenas lograban atravesar la neblina que envolvía la plaza central, donde Clarice, una joven madre de 25 años, avanzaba a duras penas. Sus zapatos empapados chapoteaban en el agua sucia mientras sujetaba con fuerza a su hijo Santiago, un niño de apenas 2 años, que dormía profundamente en sus brazos pese al caos que los rodeaba. «Tranquilo, mi amor, ya casi llegamos», murmuró con voz temblorosa, sin saber si se lo decía a su hijo o a sí misma. Su cabello oscuro, pegado a la piel por la lluvia, le cubría parcialmente el rostro, pero no tenía tiempo de apartarlo. Sus ojos, cansados y ansiosos, buscaban desesperadamente un refugio en medio de la tormenta. El aire era denso, cargado de humedad y electricidad, y las pocas personas que quedaban en las calles corrían bajo paraguas o se resguardaban en los portales de los edificios coloniales que rodeaban la plaza. Clarice, sin embargo, no tenía el lujo de detenerse. Cada minuto bajo la lluvia aumentaba el riesgo de que Santiago enfermara, y no podía permitírselo. De repente, sus ojos se fijaron en un auto negro estacionado junto a la fuente de piedra que adornaba el centro de la plaza. Era un sedán elegante, claramente fuera de lugar en esa parte de la ciudad, donde los taxis desgastados y las motocicletas dominaban el paisaje urbano. La desesperación nubló su juicio. Sin pensarlo 2 veces, se acercó al vehículo con pasos torpes, sus brazos adoloridos por el peso de su hijo. «Tiene que ser un taxi», pensó, aunque no llevaba el típico letrero en el techo. «No puede estar aquí por otra razón». Apenas llegó a la puerta trasera del auto, la abrió de un tirón y se deslizó dentro con rapidez, cuidando de no despertar a Santiago. Cerró la puerta con un golpe y dejó escapar un suspiro de alivio al sentir la calidez del interior. «Por favor, al barrio San Javier, rápido», dijo con firmeza, sin mirar al conductor mientras ajustaba la manta que cubría a su hijo. «Disculpa», respondió una voz masculina, profunda pero cargada de sorpresa. Clarice levantó la vista de golpe, y por primera vez se dio cuenta de que el hombre al volante no vestía el uniforme informal de los taxistas. Llevaba una camisa blanca perfectamente planchada, con las mangas arremangadas, y un reloj brillante asomaba en su muñeca izquierda. Sus ojos oscuros la miraban por el retrovisor con una mezcla de confusión e intriga. «Yo pensé que era un taxi», balbuceó, mientras su rostro enrojecía por la vergüenza. El hombre arqueó una ceja, claramente desconcertado por la inesperada invasión. Sin embargo, en lugar de enojarse, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Parece que tuviste una noche difícil», comentó, con un tono que no era ni burlón ni condescendiente, sino genuinamente curioso. «Lo siento mucho», dijo Clarice apresuradamente, mientras alcanzaba la manija de la puerta para salir. «No quise molestar, voy a buscar otro». «Espera», interrumpió el hombre, su tono ahora más serio. Giró ligeramente en su asiento, observándola con mayor detenimiento. Sus ojos se detuvieron en el niño dormido en sus brazos, y algo en su expresión cambió. «¿A dónde dijiste que ibas?» «San Javier», respondió ella con voz baja, sin estar segura de por qué aún no había salido del auto. El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando algo. Fuera, la lluvia golpeaba el techo del auto con renovada intensidad, y el agua empezaba a formar charcos profundos alrededor de las ruedas. «Si te dejo aquí, no encontrarás un taxi en horas», dijo finalmente. «Sube el cinturón y dime cómo llegar». Clarice lo miró, sorprendida por su oferta. Sus instintos le gritaban que fuera cautelosa, pero la realidad era que no tenía otra opción. Ajustó a Santiago en su regazo, tomó una bocanada de aire y asintió. «Gracias», dijo con sinceridad, mientras aseguraba el cinturón de seguridad. El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, encendió el motor, y el rugido del auto resonó en la plaza vacía. Miguel sujetó el volante con una mezcla de incredulidad y sorpresa. No todos los días alguien irrumpía en su auto con tanta determinación, y mucho menos una mujer empapada que cargaba a un niño dormido en sus brazos.
Su vida, usualmente controlada y planificada al milímetro, rara vez presentaba sorpresas como esta. La voz firme pero desesperada de Clarice aún resonaba en su mente, y la imagen de su pequeño pasajero dormido le despertaba una curiosidad inesperada. ¿Cómo terminaste en esta tormenta?, preguntó Miguel, mientras maniobraba el auto con cuidado entre las calles inundadas. Clarice, incómoda, apartó la vista hacia la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. Es una larga historia, respondió con cautela. Miguel esbozó una sonrisa ligera, sus ojos enfocándose nuevamente en el camino. Tengo tiempo, replicó, tratando de romper la tensión. Clarice suspiró, ajustando la manta que cubría a Santiago. No estaba acostumbrada a confiar en desconocidos, especialmente en uno que parecía tan fuera de su mundo. Sin embargo, algo en el tono calmado de Miguel la hizo hablar. Perdí la noción del tiempo en el trabajo, admitió. Salí corriendo para llegar a casa antes de la tormenta, pero, ya ves cómo terminó eso. Parece que no ha sido tu mejor día, comentó Miguel, intentando sonar comprensivo. Ella lo miró por primera vez con atención, notando los detalles que había pasado por alto en el caos inicial, la precisión en su vestir, el brillo sutil de su reloj. Y el aire de alguien que no pertenecía a las mismas calles por las que ella luchaba a diario. ¿Y tú? ¿Qué hacías en medio de la plaza?, preguntó con un toque de desconfianza. Miguel titubeó por un instante. No era habitual para él tener que explicar su vida a extraños. Digamos que necesitaba un momento para pensar, respondió con vaguedad, girando el auto hacia una avenida menos congestionada. Pensar, repitió Clarice, como si analizara su respuesta. En un auto como este, en plena tormenta, y junto a una plaza donde nadie se detiene a pensar. Miguel soltó una breve carcajada. Quizás no sea tan lógico, pero a veces las mejores decisiones nacen en los lugares menos esperados. El silencio cayó sobre ellos durante unos minutos, roto únicamente por el ruido constante de la lluvia y el suave ronroneo del motor. Miguel aprovechó el momento para observar a Clarice de reojo. Su ropa, empapada y desgastada, contrastaba con su porte decidido. Había algo en ella que desafiaba sus primeras impresiones, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que lo intrigaba profundamente. ¿Cómo se llama?, preguntó, señalando con la cabeza al niño que descansaba en los brazos de Clarice. Santiago, respondió ella con una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Tiene 2 años. Es todo lo que tengo. Miguel asintió, percibiendo el peso detrás de esas palabras. Debe ser difícil, dijo, con una sinceridad poco habitual en él. Lo es, admitió Clarice, sin tratar de ocultar la verdad. Pero no hay otra opción. Hago lo que puedo. El tono en su voz removió algo en Miguel, un eco de las historias que había escuchado tantas veces en las comunidades que ayudaba a través de su fundación. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba cara a cara con una persona que no era un nombre en un informe, sino una presencia tangible, real y necesitada de algo más que palabras vacías. ¿Y tú?, preguntó Clarice, devolviendo la conversación. ¿Qué tipo de decisiones necesitas tomar en un lugar como este? Miguel sonrió de nuevo, pero esta vez con un deje de melancolía. Decisiones sobre qué camino seguir, dijo, más para sí mismo que para ella. ¿Y cuál es el problema? Parece que tienes todo resuelto, respondió Clarice, incapaz de contener un toque de ironía al observar el lujo del auto en el que viajaban. No todo es tan sencillo como parece, respondió Miguel, mirando por el parabrisas hacia las luces de la ciudad que comenzaban a aparecer entre la lluvia. A veces tenerlo todo no significa que sepas qué hacer con ello. El comentario dejó a Clarice pensativa. No estaba acostumbrada a asociar problemas con la riqueza. Para ella, cada día era una lucha por sobrevivir, por dar a su hijo un futuro mejor. Sin embargo, algo en la voz de Miguel la hizo reconsiderar su perspectiva, aunque fuera solo por un instante. Mientras el auto avanzaba lentamente por una calle anegada, Clarice notó que Miguel parecía más humano de lo que esperaba. No era simplemente el conductor desconocido que la había ayudado, había algo en el que lo hacía diferente, algo que no podía descifrar del todo, pero que la mantenía en guardia. Falta mucho para San Javier,
Preguntó finalmente, rompiendo el silencio que había comenzado a pesar entre ambos. Miguel consultó el GPS y negó con la cabeza. No, estamos cerca, dijo, aunque su voz sonaba extrañamente vacilante, como si no quisiera que el viaje terminara tan pronto. Las calles de Medellín se convertían en ríos caudalosos mientras Miguel maniobraba el auto con precisión, evitando los charcos más profundos y los vehículos atascados. El ritmo constante de los limpiaparabrisas marcaba el compás de un silencio incómodo dentro del auto. Clarice miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el agua, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Miguel rompió el silencio. ¿Siempre es así por aquí cuando llueve? Parece que la ciudad colapsa con cada tormenta. Clarice apartó la vista de la ventana, sorprendida por el intento de conversación. Sí, es normal, respondió con un tono neutro. Las alcantarillas no dan abasto y nadie parece preocuparse por arreglarlo. La gente simplemente se adapta. Miguel asintió, su atención dividida entre el camino y su pasajera. Adaptarse. Eso suena agotador. Ella soltó una risa seca. Es lo que hacemos los que no tenemos otra opción. El comentario quedó flotando en el aire, cargado de una verdad que Miguel no podía ignorar. Se preguntó qué tan diferente sería su vida si alguna vez hubiera tenido que adaptarse a algo más que los caprichos del mercado empresarial. ¿Y qué me dices de ti?, preguntó Miguel, intentando cambiar el enfoque de la conversación. ¿Cómo es tu vida en San Javier? Clarice lo miró, evaluándolo por un momento antes de responder. Había algo en su tono que no parecía condescendiente, sino genuino, como si realmente le importara saber. Trabajo en una cooperativa de costura, comenzó, con un leve suspiro. Hago lo que puedo para mantener a mi hijo. No es fácil, pero es honesto. ¿Tú sola?, preguntó Miguel, sorprendido. Clarice asintió, y por un instante su mirada se endureció. Sí. El padre de Santiago desapareció cuando supo que estaba embarazada. Desde entonces, he aprendido a arreglármela sola. Miguel sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Había conocido muchas historias similares en su trabajo filantrópico, pero escucharla de una persona real, en ese momento, tenía un peso diferente. Debe ser difícil, dijo, sus palabras cargadas de una sinceridad que incluso sorprendió a Clarice. Difícil no es la palabra, respondió ella, con una sonrisa amarga. Es agotador. La gente no solo juzga, también se asegura de que lo sepas. Como si fuera un crimen ser madre soltera. Pero no me importa lo que digan. Santiago es lo único que importa. Miguel mantuvo el silencio por unos momentos, procesando lo que acababa de escuchar. Mientras conducía, no podía evitar compararla con las personas que conocía en su círculo. La fortaleza de Clarice, aunque envuelta en cansancio, lo hacía sentir pequeño en comparación. ¿Y tú?, preguntó Clarice de repente, cambiando la dirección de la conversación. Dijiste que estabas tomando decisiones, ¿qué tipo de problemas puede tener alguien como tú? Miguel rió suavemente, sorprendido por su franqueza. Más de los que imaginas, respondió, sin apartar la vista del camino. Clarice arqueó una ceja. ¿Cómo cuáles? Porque, honestamente, desde aquí parece que lo tienes todo resuelto. Miguel suspiró, sabiendo que no podía ofrecer una respuesta simple. Digamos que, tener dinero no significa que tengas claridad. Siempre hay gente esperando algo de ti, y no siempre sabes en quién confiar. A veces pienso que mi vida no es realmente mía. Eso suena extraño, dijo Clarice, con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Pero supongo que cada quien carga sus propios problemas. Miguel sonrió ante la respuesta. Exacto. Supongo que no importa cuánto tengas, siempre hay algo que falta. El auto se detuvo de repente en un semáforo en rojo. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, y el sonido de los claxones de los autos atrapados en el tráfico llenaba el ambiente. Dentro del vehículo, sin embargo, la conversación parecía fluir con una naturalidad inesperada. ¿Alguna vez has pensado en dejar todo atrás?, preguntó Clarice, sorprendida por la pregunta que salía de su boca.
Miguel la miró por el retrovisor, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de sorpresa y reflexión. Más veces de las que puedo contar, admitió. Clarice asintió, sin agregar nada más. Había algo en la honestidad de Miguel que la desarmaba, aunque no estaba lista para admitirlo. El semáforo cambió a verde, y Miguel volvió a enfocar su atención en el camino. Pero algo en el ambiente había cambiado, una especie de conexión tácita que los unía a pesar de sus mundos diferentes. La lluvia caía con una intensidad que parecía no dar tregua. Los limpiaparabrisas del auto de Miguel apenas lograban mantener el vidrio despejado mientras las calles de San Javier se transformaban en arroyos intransitables. Un cruce inundado les bloqueaba el paso, con vehículos detenidos en un caos de luces y claxones. Miguel pisó el freno, soltando un suspiro frustrado. No vamos a llegar más lejos por aquí, comentó, girando la cabeza hacia Clarice. Ella miró por la ventana, observando cómo el agua subía rápidamente, tragándose las llantas de los coches cercanos. Parece que la tormenta decidió no dar respiro, dijo en voz baja, ajustando la manta de Santiago, que seguía profundamente dormido. Miguel consultó el reloj en su muñeca y luego miró hacia ambos lados de la calle. A poca distancia, notó un letrero de neón parpadeante que anunciaba un restaurante local. Ahí, señaló. Podemos esperar a que la lluvia baje. Clarice dudó por un momento, pero la creciente preocupación por su hijo la convenció. Está bien. Pero no creo que sea seguro quedarnos mucho tiempo. Miguel asintió, estacionando el auto lo más cerca posible del pequeño local. Luego salió rápidamente, rodeó el auto y abrió la puerta para que Clarice pudiera bajar. Aunque ella no estaba acostumbrada a tal gesto, no tuvo tiempo de protestar. Miguel sujetó una sombrilla que había sacado del maletero y la extendió sobre ambos mientras corrían hacia el restaurante. El interior del lugar era cálido, iluminado con luces tenues y decorado con muebles de madera que parecían haber resistido años de uso. Un olor a café recién hecho y pan horneado llenaba el aire. El ambiente contrastaba con la furia de la tormenta que rugía afuera. Bienvenidos, dijo una mujer mayor detrás del mostrador, quien les dirigió una sonrisa amable. Parece que la tormenta no los dejó otra opción. Eso parece, respondió Miguel, guiando a Clarice hacia una mesa junto a una ventana empañada. Mientras Clarice se acomodaba con Santiago en brazos, Miguel se dirigió al mostrador para pedir café y algo de comida. A su regreso, colocó una taza humeante frente a ella y un pequeño plato con empanadas. Gracias, murmuró Clarice, aunque sus ojos se mantenían vigilantes, como si esperara algún motivo oculto detrás de su amabilidad. Miguel se sentó frente a ella, tomándose un momento para observarla. Había algo en la manera en que protegía a su hijo que lo conmovía profundamente, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo desarmaba. ¿Siempre te toca manejar todo sola?, preguntó, rompiendo el silencio. Clarice levantó la vista, dudando antes de responder. No hay muchas opciones, dijo, finalmente. Las cosas son como son. Miguel asintió, pero no pudo evitar sentirse frustrado por la resignación en su voz. Eso no significa que debas cargar con todo sola, comentó, más para sí mismo que para ella. ¿Y qué otra opción tengo?, replicó Clarice, su tono más afilado de lo que pretendía. Las personas siempre prometen ayudar, pero al final solo esperan algo a cambio. Miguel la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. No todos son así, dijo en voz baja. Clarice dejó escapar una risa breve y amarga. No. Dímelo tú, entonces, ¿qué esperas a cambio por esto? Miguel se recostó en su silla, sorprendido por la franqueza de su pregunta. Nada, respondió después de un momento. Quizás solo, sentir que hice algo bueno por una vez. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas del restaurante. Clarice bajó la mirada hacia Santiago, que ahora se movía ligeramente en sus brazos. No estaba acostumbrada a la sinceridad, y menos de alguien como Miguel. Es difícil confiar, admitió finalmente. Lo entiendo, respondió Miguel, su tono lleno de una honestidad que la tomó desprevenida. El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien una pausa cargada de significado. Ambos estaban acostumbrados a mantener barreras,
pero algo en esa noche los hacía cuestionarlas. ¿Siempre fuiste así?, preguntó Clarice de repente, rompiendo la calma. Así como, respondió Miguel, con una leve sonrisa. No sé, generoso. Ayudando a extraños que irrumpen en tu auto. Miguel soltó una carcajada suave. No, no siempre, admitió. Supongo que algunas cosas cambian cuando te das cuenta de que el dinero no puede resolverlo todo. Clarice lo miró, intentando descifrar sus palabras. Debe ser difícil ser tú, comentó, con un toque de ironía. Tal vez no tanto como ser tú, replicó Miguel, su mirada firme pero cálida. Ambos se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez había una ligera chispa de entendimiento entre ellos, algo que ninguno estaba dispuesto a admitir del todo. Un trueno resonó afuera, recordándoles que la tormenta aún no había cesado. Miguel miró su reloj nuevamente, mientras Clarice ajustaba a Santiago en su regazo. Cuando la lluvia baje un poco, seguiremos, dijo Miguel. Clarice asintió, pero en su interior no podía evitar preguntarse por qué sentía que, de alguna manera, esa noche ya había cambiado algo dentro de ella. La lluvia finalmente comenzaba a ceder, dejando en su lugar un eco constante de gotas cayendo sobre los tejados y los charcos que cubrían las calles. En el interior del pequeño restaurante, el ambiente era más tranquilo, aunque la tensión entre Miguel y Clarice seguía latente. Como si cada palabra compartida los llevara a un terreno más personal del que ambos estaban acostumbrados a explorar. Miguel miraba fijamente su taza de café, sus dedos girándola de un lado a otro, mientras su mente parecía atrapada en pensamientos lejanos. Clarice lo observaba de reojo. Hasta ahora, él había mostrado una calma impresionante, casi ensayada, pero algo en su expresión delataba que había más detrás de esa fachada impecable. ¿Estás bien?, preguntó Clarice, rompiendo el silencio con un tono que intentaba ser neutral. Miguel levantó la mirada, como si regresara de un lugar distante. ¿Por qué lo preguntas?, respondió, con una ligera sonrisa que no llegaba a sus ojos. No sé, dijo ella, encogiéndose de hombros. Pareces distraído. Como si tu mente estuviera en otro lugar. Miguel soltó un suspiro largo, dejando la taza a un lado. Es complicado, admitió, evitando su mirada. Clarice arqueó una ceja, apoyando los codos en la mesa. ¿Complicado cómo? No pareces el tipo de persona que se deja afectar fácilmente. Miguel dejó escapar una risa suave, sin humor. Eso crees porque solo ves lo que dejo que veas, dijo, su voz adquiriendo un matiz más grave. La verdad es que no soy tan diferente de los demás. También cargo con mis propios problemas. Clarice lo miró, más intrigada que antes. Había algo en su tono que sugería heridas profundas, cicatrices que no estaban completamente cerradas. ¿Quieres hablar de eso?, ofreció, sorprendida por su propia pregunta. Miguel vaciló, su mirada fija en la ventana donde las gotas de lluvia seguían resbalando lentamente. Después de unos segundos, habló. Mis padres murieron en un accidente hace 6 años. Un choque en la autopista, algo completamente inesperado. Eran mi ancla, mis consejeros, todo. Después de eso, tuve que hacerme cargo de la empresa familiar, de la noche a la mañana. Clarice sintió un nudo en la garganta al escuchar sus palabras. Aunque su mundo era completamente diferente al de Miguel, entendía la sensación de pérdida, de tener que asumir responsabilidades cuando no estás preparado. Lo siento, dijo en voz baja. Miguel asintió, agradecido por su empatía, pero no detuvo su relato. Con el tiempo, pensé que estaba logrando manejarlo. Incluso creí haber encontrado un equilibrio cuando me comprometí con Isabela, alguien que supuestamente me entendía. Pero estaba equivocado. ¿Qué pasó?, preguntó Clarice, consciente de que estaba cruzando un límite, pero incapaz de detenerse. Miguel la miró directamente a los ojos por primera vez en lo que parecía una eternidad. Me traicionó, dijo con franqueza. Usó nuestra relación para ganar acceso a las decisiones de la empresa y, cuando no consiguió lo que quería, intentó destruir todo lo que habíamos construido. Desde entonces, no he vuelto a confiar en nadie por completo. Clarice no sabía qué responder. Las palabras de Miguel estaban llenas de una honestidad cruda que la tomó por sorpresa.
Por primera vez, veía al hombre detrás de la apariencia perfecta, alguien que había sido herido profundamente y que ahora cargaba con una mezcla de desconfianza y soledad. Debe ser agotador, dijo finalmente. Intentar mantener todo bajo control, fingir que nada te afecta. Lo es, admitió Miguel, recostándose en la silla. Pero no veo otra forma de hacerlo. Si me detengo, todo se desmorona. Clarice asintió lentamente, entendiendo más de lo que quería admitir. Ambos estaban lidiando con luchas diferentes, pero el peso de sus responsabilidades los hacía más parecidos de lo que habían imaginado. El sonido de la campanilla de la puerta del restaurante lo sacó de su conversación. Una pareja mayor entró, sacudiendo los paraguas mojados, mientras saludaban a la dueña del lugar con familiaridad. Miguel miró su reloj, como si la realidad lo alcanzara de nuevo. Parece que la lluvia está disminuyendo, comentó, aunque su tono no reflejaba entusiasmo alguno. Sí, respondió Clarice, ajustando a Santiago en su regazo. Supongo que es hora de continuar. Miguel asintió, pero su mirada se quedó fija en Clarice por un momento más. Había algo en ella, en su capacidad de enfrentar la adversidad sin rendirse, que lo hacía cuestionar sus propias elecciones y prioridades. Sin embargo, no dijo nada más. Sabía que lo que venía después aún no estaba claro, pero una parte de él sentía que este encuentro no había terminado del todo. El sonido de las últimas gotas de lluvia resonaba suavemente en las calles mientras Miguel y Clarice salían del restaurante. La tormenta había cedido lo suficiente como para continuar el camino, aunque el aire seguía impregnado de humedad y un leve olor a tierra mojada. Miguel se dirigió al auto, abriendo la puerta para que Clarice subiera con Santiago, quien seguía dormido, ajeno al mundo que lo rodeaba. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. El silencio entre ambos era cómodo, casi introspectivo, mientras retomaban la ruta hacia San Javier. Miguel parecía pensativo, sus manos firmes sobre el volante, mientras su mente navegaba en las palabras y confesiones que habían compartido minutos antes. Finalmente, rompiendo la calma, Miguel habló: he estado pensando. Clarice, que había estado mirando por la ventana las calles iluminadas por las lámparas, giró la cabeza hacia él. ¿Sobre qué? Miguel dudó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sobre lo que me contaste en el restaurante, tu trabajo, todo lo que haces por Santiago. Eres más fuerte de lo que crees. Clarice lo miró con un toque de incredulidad. No es fuerza. Es necesidad. No tengo otra opción. Tal vez, respondió Miguel, manteniendo su mirada en la carretera. Pero no todos enfrentan la necesidad con tanta determinación. No todos logran mantenerse de pie cuando todo parece estar en su contra. Clarice frunció ligeramente el ceño, intentando descifrar sus palabras. Había algo en su tono, una mezcla de admiración y sinceridad, que la desconcertaba. Miguel tomó aire profundamente antes de continuar. Dirijo una fundación. Trabajamos en proyectos que ayudan a mujeres en situaciones difíciles, como acceso a empleo y capacitación. Creo que podrías encajar perfectamente allí. El comentario cayó como una piedra en el agua, rompiendo la tranquilidad en el interior del auto. Clarice lo miró fijamente, sintiendo que su pecho se llenaba de una mezcla de emociones, sorpresa, duda y, sobre todo, orgullo herido. No necesito caridad, dijo finalmente, su tono más cortante de lo que había planeado. No es caridad, respondió Miguel rápidamente, girando la cabeza hacia ella por un breve instante antes de regresar su atención al camino. Es una oportunidad. Tú misma dijiste que estás buscando algo mejor para Santiago. Esto podría ser un paso hacia eso. Clarice apretó los labios, luchando contra la sensación de vulnerabilidad que la invadía. Sabía que Miguel no tenía malas intenciones, pero la idea de aceptar su ayuda la hacía sentir como si estuviera renunciando a su independencia. ¿Por qué me estás ofreciendo esto?, preguntó, con un tono más suave pero aún desconfiado. No me conoces. Podrías darle esa oportunidad a cualquiera. Miguel soltó un suspiro, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el volante.
Tal vez porque creo en ti, dijo finalmente. Porque veo algo en ti que me recuerda a lo que mi madre solía decirme, que la verdadera fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de superar. Las palabras de Miguel hicieron eco en la mente de Clarice, pero aún no estaba lista para aceptar. ¿Y si la gente piensa que estoy aprovechándome de ti? No importa lo que piensen los demás, respondió Miguel con firmeza. Importa lo que tú hagas con la oportunidad. El silencio volvió a caer sobre ellos, esta vez más pesado, mientras el auto seguía avanzando por las calles empapadas. Clarice miraba fijamente a Santiago, quien ahora se movía ligeramente en su regazo. Sabía que Miguel tenía razón en muchos sentidos, pero aceptar significaba algo más que un trabajo. Significaba abrirse, confiar, y eso era algo que no hacía fácilmente. Déjame pensarlo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Miguel asintió, respetando su decisión. Tómate el tiempo que necesites, respondió, con un tono tranquilo pero lleno de esperanza. Al llegar a la esquina donde Clarice había indicado, Miguel detuvo el auto y se giró hacia ella. Solo quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, creo que eres increíblemente valiente. Y eso no cambia, pase lo que pase. Clarice lo miró, sintiendo un calor extraño en su pecho. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, mucho menos de alguien como Miguel. Gracias, murmuró, mientras bajaba del auto con cuidado, asegurándose de no despertar a Santiago. Miguel observó cómo desaparecía en la penumbra de la calle, sus pensamientos aún girando en torno a la conversación que habían tenido. Una parte de él sabía que esta noche no sería fácil de olvidar, y que, de alguna manera, había comenzado algo que no podía controlar. Encendió el motor nuevamente y tomó el camino de regreso. Mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, no podía dejar de preguntarse si Clarice aceptaría su oferta y, más importante aún, cómo esa decisión podría cambiar la vida de ambos. El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas de San Javier, tiñendo el cielo de tonos cálidos mientras Clarice preparaba el desayuno para Santiago. A pesar de la rutina cotidiana, algo había cambiado. La oferta de Miguel seguía rondando su mente, y aunque la había aceptado con ciertas reservas, ahora debía enfrentar las consecuencias de su decisión. Desde que comenzó a trabajar en la fundación, Clarice había sentido miradas inquisitivas en el barrio. Lo que inicialmente parecía una oportunidad para mejorar su vida y la de su hijo pronto se convirtió en el centro de rumores y susurros maliciosos. Ya te contaron sobre Clarice, escuchó decir a Camila, una amiga de infancia, mientras pasaba frente a una tienda del vecindario. No me sorprende, respondió otra voz. Siempre supo cómo aprovecharse de las oportunidades y de las personas. Clarice apretó los labios, intentando ignorar las palabras que perforaban su tranquilidad. Sin embargo, no podía evitar sentir cómo su pecho se llenaba de una mezcla de rabia y dolor. Camila había sido como una hermana para ella en su juventud, pero los años y las dificultades parecían haber sembrado una distancia insalvable entre ambas. Esa tarde, mientras Santiago jugaba con otros niños cerca de casa, Clarice decidió enfrentar la situación. Caminó hacia la pequeña plaza donde sabía que encontraría a Camila. Allí estaba, rodeada de varias mujeres del barrio, contando algo que hacía reír a todas. «Podemos hablar», dijo Clarice, con un tono firme pero contenido. Camila alzó la vista, su sonrisa desvaneciéndose lentamente. «Claro», respondió, aunque su tono estaba cargado de una frialdad palpable. Se apartaron unos pasos del grupo, y Clarice cruzó los brazos, mirando directamente a su antigua amiga. «Sé lo que estás diciendo sobre mí», comenzó. «Y quiero saber por qué». Camila soltó una risa sarcástica. «De verdad no lo sabes», dijo, arqueando una ceja. «De repente tienes un trabajo en una fundación importante, estás relacionada con un hombre rico. ¿Qué se supone que piense la gente?» «Que estoy haciendo lo mejor que puedo por mí y por mi hijo», respondió Clarice, su voz firme. «Nada más». Camila negó con la cabeza, su expresión endureciéndose. «¿Y esperas que te creamos?» «Siempre fuiste la que sabía cómo llamar la atención, Clarice. Ahora simplemente lo estás usando a tu favor». Las palabras de Camila cayeron como un golpe, pero Clarice no retrocedió.
Había aprendido a soportar las críticas, aunque vinieran de alguien que una vez significó tanto para ella. Lo que pienses de mí no me define, dijo finalmente, con un tono que dejaba claro que no iba a ceder. Pero es triste que en lugar de apoyarnos entre nosotras, prefieras alimentar chismes que no ayudan a nadie. Camila se quedó en silencio, sin saber qué responder. Clarice aprovechó el momento para girarse y marcharse, dejando atrás el peso de una relación que ya no podía salvar. Esa noche, mientras Santiago dormía, Clarice se sentó en la mesa de la cocina, repasando los eventos del día. La sensación de aislamiento era difícil de ignorar, pero también sabía que no podía permitirse rendirse. Había tomado una decisión y debía mantenerse firme por el bien de su hijo. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Miguel. Miguel, ¿cómo va todo? Espero que el primer día en la fundación no haya sido demasiado difícil. Clarice suspiró, contemplando la pantalla antes de responder. Clarice, el trabajo está bien. Pero aquí, las cosas son complicadas. La respuesta de Miguel llegó casi de inmediato. Miguel, si necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo. No tienes que enfrentar todo sola. Clarice sonrió débilmente ante el mensaje, sintiendo un extraño consuelo en sus palabras. Aunque aún dudaba en confiar completamente en él, no podía negar que su apoyo marcaba una diferencia. Mientras apagaba el teléfono, una idea comenzó a formarse en su mente. No podía controlar lo que otros decían, pero podía controlar cómo respondía a ello. Era hora de demostrar, no con palabras, sino con acciones, que merecía el lugar que había ganado. El siguiente día prometía ser el inicio de algo nuevo, aunque no sabía exactamente qué. Pero una cosa era segura, no dejaría que la envidia ni las inseguridades la detuvieran. Con Santiago como su mayor motivación, estaba decidida a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se presentaran en su camino. La noche brillaba con las luces de los candelabros y los destellos de las joyas de los invitados, mientras una suave música de cuerdas llenaba el salón principal del hotel más lujoso de Medellín. Miguel había organizado esta gala como parte de una iniciativa para recaudar fondos para la fundación, un evento que reunía a empresarios, políticos y figuras influyentes de la ciudad. Clarice, de pie junto a una mesa cercana al fondo del salón, se sentía como una intrusa en un mundo que no era el suyo. Llevaba un vestido sencillo que Miguel había insistido en conseguir para ella, pero aún así sentía que no encajaba. Sus ojos escaneaban la multitud, reconociendo a pocas personas. Había llegado tarde al evento debido a que Santiago no quería quedarse con la vecina y ahora todo en ese lugar la abrumaba. Clarice, me alegra que hayas venido. La voz de Miguel la sacó de sus pensamientos. Él se acercó con una sonrisa cálida, vestido impecablemente con un traje oscuro que realzaba su presencia magnética. Gracias por invitarme, respondió ella, ajustando nerviosamente la pequeña cartera que llevaba. Ven, quiero presentarte a algunos de los colaboradores más importantes, dijo Miguel, tomando suavemente su brazo y guiándola hacia un grupo de invitados. Clarice se esforzaba por mantener la compostura mientras Miguel la presentaba. Algunos la saludaban amablemente, pero otros apenas disimulaban sus miradas críticas. Sabía lo que estaban pensando, ¿qué hacía alguien como ella en un lugar como ese? En medio de la conversación, una figura elegante se acercó al grupo. Isabela, con un vestido rojo que parecía diseñado para llamar la atención, sonrió con una amabilidad tan falsa como sus palabras. Miguel, dijo, posando una mano en su brazo. No esperaba verte tan bien acompañado esta noche. Isabela, respondió Miguel con un tono contenido. Te presento a Clarice. Es parte de uno de nuestros nuevos proyectos en la fundación. Isabela examinó a Clarice de arriba abajo, su sonrisa convirtiéndose en una expresión de condescendencia. Ah, ya veo. Siempre es admirable cuando ayudas a los menos afortunados. Clarice sintió como sus mejillas ardían, pero mantuvo la calma. Sabía que Isabela no había terminado. Debe ser un cambio increíble para ti, ¿no?, continuó Isabela, su voz impregnada de sarcasmo. De las calles de San Javier a un evento como este. Realmente tienes suerte de conocer a alguien como Miguel.
El grupo alrededor de ellos comenzó a murmurar en voz baja, algunos claramente incómodos con la tensión que se estaba acumulando. Clarice apretó los labios, intentando encontrar las palabras adecuadas para responder. Trabajar en la fundación no tiene nada que ver con suerte, dijo finalmente, su voz firme. Tiene que ver con esfuerzo y con creer en algo mejor. Isabela arqueó una ceja, pero antes de que pudiera responder, Miguel intervino. Eso es suficiente, Isabela, dijo, su tono más severo de lo habitual. Suficiente, respondió ella, fingiendo sorpresa. Solo estoy siendo honesta. Después de todo, todos aquí están hablando de lo mismo. Miguel vaciló, claramente dividido entre poner fin a la situación y evitar un escándalo frente a sus importantes invitados. Su silencio, aunque breve, fue suficiente para que Clarice lo notara. Está bien, Miguel, dijo ella, tomando aire profundamente. Parece que algunos todavía no entienden que ayudar a otros no es caridad, sino humanidad. Sin esperar respuesta, Clarice giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida. Miguel la siguió con la mirada, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y culpa, mientras los murmullos en el salón crecían a su alrededor. Una vez fuera, Clarice respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la noche la calmara. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejar que lo hicieran. No iba a permitir que alguien como Isabela la hiciera sentir menos. Clarice, espera, la voz de Miguel rompió el silencio mientras se acercaba apresuradamente. Ella se giró para enfrentarlo, su mirada llena de frustración. No tenías que invitarme, Miguel. Esto no es mi mundo. No pertenezco aquí. No es cierto, respondió él, su tono lleno de convicción. Lo que Isabela dijo no tiene nada que ver contigo. Ella está celosa, nada más. Eso no cambia como me hicieron sentir, replicó Clarice, su voz quebrándose ligeramente. Yo solo quería hacer algo bueno, Miguel. Pero aquí, solo soy una intrusa. Miguel dio un paso más cerca, bajando la voz. No lo eres. Clarice, tú representas exactamente lo que esta fundación debería significar: oportunidad, resiliencia, cambio real. No dejes que las palabras de alguien como Isabela te hagan dudar de eso. Clarice lo miró, sus emociones luchando entre la ira, la tristeza y algo más que no podía definir. ¿Y tú?, preguntó. ¿Realmente crees eso, o solo estás tratando de salvar la noche? Miguel sostuvo su mirada, sabiendo que su respuesta significaba más de lo que podía expresar en ese momento. Creo en ti, Clarice. Siempre lo he hecho. La noche había comenzado a calmarse después de la tensa confrontación con Isabela. Clarice, aún con emociones a flor de piel, decidió quedarse cerca de la entrada del salón, lejos de las miradas inquisitivas y los comentarios malintencionados. Miguel intentaba recomponer la velada, aunque no podía quitarse de la mente la tristeza que había visto en los ojos de Clarice. Fue en ese momento que un sonido peculiar atravesó el bullicio del evento, un estruendo metálico seguido de un grito infantil. Clarice se tensó de inmediato, su corazón acelerándose mientras buscaba con la mirada el origen del ruido. Santiago, susurró, sintiendo un nudo en el estómago. El pánico se apoderó de ella cuando no vio a su hijo en el lugar donde lo había dejado jugando bajo la supervisión de una empleada de la fundación. Sin dudarlo, Clarice corrió hacia el interior del salón, su voz resonando con desesperación. Santiago, Santiago, ¿dónde estás? Los invitados se giraron, confundidos por los gritos. Miguel, que estaba en medio de una conversación con un grupo de donantes, escuchó el nombre del niño y reaccionó al instante. Se dirigió rápidamente hacia Clarice, quien parecía al borde de un colapso. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel, tomándola del brazo para detenerla. Santiago está desaparecido, exclamó ella, con los ojos llenos de lágrimas. Lo dejé por un momento y no lo encuentro. Miguel asintió con determinación. Vamos a buscarlo. No está lejos. Ambos comenzaron a recorrer el lugar, llamando al niño y preguntando a los empleados si lo habían visto. Un camarero finalmente señaló hacia una zona en construcción, una parte del edificio que estaba siendo renovada y había sido acordonada para evitar el acceso.
¿Por qué estaría ahí?, preguntó Clarice, aunque ya estaba corriendo hacia el área indicada. Miguel la siguió, y al entrar en la zona de obras, notaron que las luces eran más tenues y el ambiente estaba cargado de polvo. Fue entonces cuando escucharon un ruido tenue, un sollozo ahogado que provenía de algún lugar entre los andamios. «Santiago», gritó Clarice, su voz cargada de angustia. «Mamá», respondió una voz débil, y ambos se giraron hacia una estructura metálica tambaleante. Ahí estaba el niño, atrapado en un rincón, rodeado por tablones y herramientas caídas. «Quédate ahí, cariño, no te muevas», dijo Clarice, acercándose con cuidado. Miguel evaluó rápidamente la situación. Una parte del andamio parecía estar cediendo, y si no actuaban rápido, podía colapsar completamente. «Clarice, escucha», dijo Miguel, tomando su mano para llamar su atención. «Voy a estabilizar el andamio. Necesitas sacar a Santiago lo más rápido que puedas». «¿Y si no funciona?», preguntó ella, su voz temblando. «Funcionará», aseguró Miguel, aunque su mirada traicionaba su propia incertidumbre. Mientras Miguel se colocaba debajo de la estructura, utilizando toda su fuerza para mantenerla en pie, Clarice se movió entre los escombros hacia su hijo. Cada paso parecía eterno, y el sonido metálico de la estructura tambaleándose hacía que su corazón latiera con más fuerza. «Ya casi estoy, mi amor», murmuró mientras llegaba hasta Santiago y lo levantaba en sus brazos. El niño la abrazó con fuerza, su pequeño cuerpo temblando de miedo. «Lo tengo», gritó Clarice hacia Miguel, quien aún sostenía el peso del andamio. «Salgan rápido», respondió él, sudando por el esfuerzo. Clarice comenzó a retroceder, pero justo cuando alcanzó una zona segura, escuchó un crujido ensordecedor. La estructura colapsaba. «Y Miguel», gritó, viendo cómo los escombros caían a su alrededor. Miguel rodó hacia un lado en el último segundo, evitando por poco el impacto principal. Quedó cubierto de polvo y con un corte en la frente, pero estaba consciente. «¿Estás bien?», preguntó Clarice, corriendo hacia él con Santiago aún en brazos. Miguel se sentó lentamente, tosiendo por el polvo. «Estoy bien», dijo, aunque su respiración era irregular. «¿Y Santiago?». «Está bien, gracias a ti», respondió Clarice, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro. La seguridad del evento llegó poco después, ayudando a evacuar el área y asegurándose de que nadie más estuviera atrapado. Mientras se alejaban del lugar, Clarice se giró hacia Miguel, quien caminaba a su lado con paso lento pero firme. «No sé cómo agradecerte», dijo, su voz quebrándose. «No necesitas hacerlo», respondió él, mirándola con una intensidad que la hizo detenerse. «Por Santiago, haría cualquier cosa». Clarice sintió que sus emociones se desbordaban, pero antes de que pudiera responder, Miguel habló de nuevo. «Vamos. Necesitamos asegurarnos de que estén completamente bien», dijo, dirigiéndola hacia un lugar seguro. A pesar del caos, algo había cambiado entre ellos. En ese momento de crisis, habían descubierto una fortaleza en el otro que iba más allá de las palabras, aunque ninguno estaba listo para admitirlo todavía. La mañana después del incidente era fresca, con un cielo despejado que contrastaba con el caos de la noche anterior. Clarice se encontraba sentada en un banco del hospital, sosteniendo una taza de café frío entre las manos mientras miraba a Santiago jugar en el área infantil. Aunque el niño parecía haberse recuperado rápidamente, Clarice seguía luchando con la angustia que la noche había dejado en su pecho. Miguel apareció en el pasillo, con una expresión seria y cansada, pero decidido. Se detuvo frente a ella, sus ojos buscando los de Clarice. «¿Cómo está Santiago?», preguntó, aunque su voz llevaba una carga de preocupación más profunda. «Está bien», respondió Clarice, sin mirarlo directamente. «Gracias a ti». Miguel dejó escapar un suspiro de alivio y se sentó a su lado. Durante un momento, el silencio los envolvió, cargado de palabras no dichas. «¿Por qué lo hiciste?». Clarice finalmente rompió el silencio, su voz tranquila pero llena de emociones contenidas. «Podrías haberte lastimado gravemente. Podrías haber muerto». «Porque no podía quedarme de brazos cruzados», respondió Miguel, mirándola con honestidad. «Santiago, tú, importan más de lo que puedo explicar».
Clarice lo observó por fin, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y dolor. Eso es lo que dices ahora, Miguel, dijo con un tono más firme. Pero anoche vi algo más. Vi cómo dudaste frente a Isabela, cómo te preocupaste más por lo que pensarían tus invitados que por lo que estaba pasando. Miguel pareció encogerse ante sus palabras, como si cada una lo golpeara directamente. Clarice, no fue así. No, lo interrumpió ella, levantándose del banco y enfrentándolo. Entonces dime, Miguel, ¿qué significa realmente todo esto para ti? ¿Ayudar a otros es algo que haces porque realmente crees en ello? ¿O es solo una manera de sentirte mejor contigo mismo mientras sigues rodeado de gente como Isabela? Miguel se levantó también, su postura rígida mientras procesaba lo que ella decía. No es tan simple, comenzó, pero Clarice lo cortó de nuevo. No, Miguel. Si es simple, dijo con más fuerza. Tienes que decidir. No puedes seguir fingiendo que puedes estar en ambos mundos, porque al final terminas lastimando a las personas que realmente importan. Miguel pasó una mano por su cabello, frustrado consigo mismo. Tienes razón, admitió finalmente, su voz baja pero firme. Tienes toda la razón. Clarice lo miró sorprendida, sin esperar que él lo admitiera tan rápidamente. Durante mucho tiempo, he intentado mantener un equilibrio, continuó Miguel, sus palabras cargadas de sinceridad. Pensé que podía trabajar en algo significativo sin tener que renunciar a todo lo demás. Pero anoche, cuando vi a Santiago atrapado, cuando vi lo que estaba en juego, entendí que he estado equivocado. Clarice cruzó los brazos, esperando que continuara. No quiero ser esa persona superficial que solo se preocupa por las apariencias, dijo Miguel, mirándola directamente a los ojos. Quiero ser alguien que marque la diferencia, no solo para la fundación, sino para ti y para Santiago. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Clarice, su tono desafiante pero cargado de una esperanza que no podía ocultar. Miguel dio un paso hacia ella, decidido. Voy a dejar claro dónde estoy. No más compromisos con personas como Isabela. No más eventos llenos de máscaras. Quiero dedicarme a lo que realmente importa. Esa misma tarde, Miguel se enfrentó a Isabela en su oficina. Ella estaba sentada en su silla, una sonrisa arrogante mientras revisaba algunos papeles. Isabela, dijo Miguel al entrar, cerrando la puerta detrás de él. Miguel, querido, espero que estés aquí para disculparte por el pequeño espectáculo de anoche, dijo con un tono falso. Estoy aquí para dejar algo claro, respondió Miguel, su voz firme. No quiero que sigas vinculada a mis proyectos, ni a mi vida. Isabela lo miró incrédula, su sonrisa desvaneciéndose. ¿De qué estás hablando? Hablo de romper completamente cualquier relación que tengamos, dijo Miguel. Has demostrado que no compartimos los mismos valores, y no voy a permitir que arruines lo que realmente importa. Isabela intentó replicar, pero Miguel no le dio oportunidad. Esto no es negociable. Puedes quedarte con tu mundo, pero yo estoy construyendo algo diferente, algo mejor. Cuando Miguel salió de la oficina, sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que había mucho por hacer, pero había dado el primer paso hacia algo más auténtico. Al regresar al hospital, encontró a Clarice sentada junto a Santiago. Se acercó, con una expresión tranquila pero decidida. Lo hice, dijo, sentándose frente a ella. Corté todo con Isabela y todo lo que representa. Clarice lo miró, evaluándolo. Aunque no lo decía en voz alta, algo en su interior comenzó a suavizarse. Espero que lo hayas hecho por ti, Miguel, dijo finalmente. Porque si no es real, no significará nada. Miguel asintió, su mirada llena de promesas silenciosas. Es real, Clarice. Lo prometo. El sol bañaba las oficinas de la fundación con una luz cálida, marcando el inicio de una nueva etapa para Clarice y Miguel. Desde el incidente en la gala, ambos habían decidido dar pasos firmes hacia un futuro más significativo. Clarice, después de muchas conversaciones y reflexiones, aceptó un puesto clave en la fundación, liderando proyectos enfocados en mujeres de comunidades vulnerables. Desde el primer día, Clarice demostró ser más que una líder competente.
Su enfoque directo y su capacidad para entender las necesidades de las mujeres que la fundación buscaba apoyar la convirtieron rápidamente en una figura inspiradora para todos. En las reuniones, su voz era clara y segura, sus ideas prácticas y llenas de empatía. Necesitamos talleres más personalizados, dijo en una de las reuniones con el equipo. Las mujeres no solo necesitan habilidades laborales, necesitan confianza y una red de apoyo. Si no trabajamos en eso, cualquier ayuda será temporal. Miguel, sentado al otro lado de la mesa, observaba a Clarice con admiración. Su presencia, su pasión y su manera de conectar con las personas le recordaban por qué había comenzado la fundación en primer lugar. Clarice tiene razón, intervino Miguel, respaldando su propuesta. A partir de ahora, redirigiremos más recursos hacia programas integrales que incluyan apoyo psicológico y formación en liderazgo. El equipo asintió, tomando notas rápidamente, y Clarice le dirigió a Miguel una leve sonrisa de agradecimiento. Con el tiempo, los cambios liderados por Clarice comenzaron a dar frutos. Mujeres que antes se sentían atrapadas por las circunstancias ahora encontraban un camino hacia la independencia. En los talleres, Clarice compartía su propia historia, mostrando que, aunque las dificultades fueran abrumadoras, era posible levantarse y construir algo nuevo. Una tarde, mientras Clarice revisaba informes en su oficina, Miguel tocó la puerta y entró con una expresión reflexiva. ¿Tienes un momento?, preguntó. Claro, respondió Clarice, dejando los papeles a un lado. Miguel se sentó frente a ella, sus dedos jugando con un bolígrafo mientras buscaba las palabras. He estado pensando mucho en lo que me dijiste aquel día en el hospital, comenzó. Sobre elegir qué tipo de persona quiero ser. Clarice lo observó en silencio, dándole espacio para continuar. Decidí transformar mi empresa, dijo finalmente. Voy a dejar de lado los proyectos que no aporten un impacto social real. Quiero dedicarme exclusivamente a iniciativas que hagan una diferencia. Es un gran paso, comentó Clarice, cruzando los brazos. ¿Estás preparado para lo que eso significa? No será fácil. Lo sé, respondió Miguel, con una sonrisa tranquila. Pero tampoco lo fue llegar hasta aquí. Si tú puedes enfrentar lo que enfrentaste y salir adelante, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Clarice sonrió, sintiendo un calor en su pecho ante sus palabras. Había algo profundamente genuino en Miguel, algo que ella comenzaba a respetar cada vez más. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. Miguel se dedicó a reestructurar su empresa, reuniéndose con socios y tomando decisiones difíciles para alinear su visión empresarial con los valores que ahora lo guiaban. Aunque enfrentó críticas y dudas, no se desvió de su camino. Es un riesgo, Miguel, le dijo uno de sus socios durante una reunión. Pero si realmente crees en esto, te apoyaremos. Creo en esto más de lo que he creído en cualquier otra cosa, respondió Miguel, su voz llena de determinación. Mientras tanto, Clarice continuaba fortaleciendo la fundación, creando alianzas con otras organizaciones y ampliando el alcance de sus programas. Cada logro, cada historia de éxito, la llenaba de orgullo y reafirmaba que estaba en el lugar correcto. Un día, durante la inauguración de un nuevo centro de apoyo para mujeres, Miguel tomó el micrófono para dirigirse a los asistentes. Este centro no es solo un lugar, dijo. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos, cuando dejamos de lado nuestras diferencias y elegimos construir un futuro mejor. Nada de esto sería posible sin la dedicación de Clarice, quien me ha mostrado que el verdadero liderazgo nace de la resiliencia y la pasión por ayudar a otros. Clarice, que estaba entre el público, sintió que sus mejillas se calentaban mientras los aplausos llenaban la sala. Aunque no buscaba reconocimiento, las palabras de Miguel la conmovieron profundamente. Al final del evento, mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Miguel la miró con una sonrisa. Esto es solo el comienzo, ¿sabes?, dijo. Lo sé, respondió Clarice, mirando al horizonte. Pero ya no tengo miedo. Estoy lista para lo que venga. El cielo sobre Medellín se pintaba de tonos dorados y anaranjados mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. En una terraza rodeada de vegetación, Clarice, Miguel y Santiago disfrutaban de una tranquila cena al aire libre.
La ciudad a lo lejos parecía un tapiz de luces, y la brisa fresca acariciaba sus rostros, llenando el ambiente de una paz que parecía casi irreal después de todo lo que habían vivido. Santiago, con la energía inagotable de un niño, corría alrededor de la mesa mientras sostenía un pequeño avión de madera que Miguel le había regalado. «Y mira, mamá, estoy volando alto», exclamó, haciendo girar el juguete en el aire. Clarice sonrió, sus ojos brillando con ternura. «No vueles demasiado lejos, Santiago. Queremos verte aterrizar sano y salvo». Miguel, que estaba sentado junto a ella, observaba la escena con una calidez que hacía mucho tiempo no sentía. «Tiene tu espíritu», comentó, su voz baja pero llena de admiración. Clarice lo miró, arqueando una ceja. «¿Mi espíritu?» «Tu fuerza», explicó Miguel, girándose hacia ella. «Tu capacidad de enfrentar cualquier cosa y seguir adelante. Es algo que no deja de impresionarme». Ella bajó la mirada, ligeramente avergonzada pero agradecida por sus palabras. «No habría llegado tan lejos sin ti», admitió en voz baja. «Por mucho tiempo pensé que estaba sola en esto, pero tú me enseñaste que no siempre tengo que hacerlo todo por mi cuenta». Miguel tomó su mano suavemente, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Y tú me enseñaste que el éxito no significa nada si no tiene un propósito. Todo esto», dijo, señalando el paisaje a su alrededor, «es solo el comienzo de algo más grande». Santiago corrió hacia ellos en ese momento, interrumpiendo su conversación. «Y miren el sol, está escondiéndose», dijo emocionado, señalando el horizonte. Los tres se quedaron en silencio, observando cómo los últimos rayos del sol se desvanecían lentamente. Era un momento simple pero profundamente significativo, un recordatorio de que incluso después de las tormentas más intensas, siempre llega la calma. «Miguel», dijo Clarice, rompiendo el silencio. «¿Crees que estamos listos para lo que venga?» Miguel la miró con una sonrisa serena. «Si hemos llegado hasta aquí, Clarice, no hay nada que no podamos enfrentar juntos». Ella asintió, sintiendo una certeza que antes le había parecido imposible. Mientras Santiago se acurrucaba en su regazo, finalmente cansado de jugar, Clarice y Miguel compartieron una mirada que hablaba de promesas silenciosas y sueños compartidos. En ese momento, bajo el cielo de Medellín, se dieron cuenta de que no necesitaban nada más. Tenían el uno al otro, a Santiago y una vida llena de posibilidades por delante. Y eso, para ellos, era todo lo que importaba. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.